Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemática de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 38 y vamos a centrarnos directamente en las aplicaciones de la resolución de triángulos. Una de las aplicaciones de la trigonometría más conocidas son pues, tanto en astronomía y de hecho de ahí surgieron las principales inquietudes de los matemáticos de la época, de los matemáticos griegos, los argentinos, posteriormente de los indios, los árabes y posteriormente hasta lo que conocemos hoy día. Todas y cada una de las cuestiones relacionadas, de las aplicaciones relacionadas con trigonometría, surgieron precisamente de la necesidad de ese conocimiento por los astros y por las estrellas. Pero actualmente tenemos otras aplicaciones, una serie de aplicaciones además de la astronomía. Entre ellas podemos distinguir el cálculo de altura y distancia inaccesibles, no solo con la resolución de triángulos por medio del teorema de Pitágoras, que efectivamente es uno de los que más se usa para la resolución de triángulos, como vemos normalmente lo que se busca es el triángulo rectángulo que hay en cada uno de los elementos de los triángulos que estamos considerando y a partir de triángulos rectángulos se suele buscar por la solución, ya que con ese ya podríamos tener los ángulos y los medios fácilmente. Por ejemplo, la altura de una montaña se puede medir pues, teniendo en cuenta que la montaña pues, se puede medir desde aquí, si esta es la altura que queremos medir, esta es la altura, esta es la altura hasta aquí. Se puede medir desde aquí, se puede observar con qué ángulo se ve desde aquí, alfa 1, y irnos un poquito más para atrás, esta distancia ya la sabemos, a 1, y medirlo de nuevo desde aquí. Y sería la distancia a 2. Con esto tendríamos alfa 1, alfa 2. Sabemos que este es un ángulo recto y por lo tanto la altura podemos calcularla a partir de los triángulos rectángulos. Esa es una forma de calcular las distancias inaccesibles. Luego no vamos a subir a una montaña, incluso si subiéramos a una montaña, ¿cómo podríamos saber la altura que tiene si no es mediante... Ya con el GPS que tenemos todos hoy día se puede saber perfectamente, pero gracias a la tecnología que ha surgido, pues de conocimientos pues, como este, por ejemplo. Formas de resolución como esta. Otra forma, y esta viene del teorema de Tales, una forma de resolución por medio de triángulos, si estamos a una distancia, por ejemplo, hay un río, ahí está el mar y hay un barco, vamos a ver, barco, pones que eso es un barco, y queremos ver a qué distancia está de la orilla. Barco, pero un barco que no se mueve demasiado, vamos a suponer que no se mueve demasiado. Entonces, podemos ver qué distancia está de la orilla con tal de ver hasta el momento, ponemos aquí un palo y andamos, ponemos aquí, bueno, nos ponemos a la altura del barco y andamos hasta que podamos poner un palo cualquiera. Este palo no importa, simplemente seguimos y llegaríamos a ver por estos triángulos que son semejantes y que podemos conocer estos lados porque los podemos medir perfectamente y con ellos tendríamos los mismos ángulos, ángulo también sería el mismo, por eso son semejantes, están en posición, no están en posición de tales, pero son semejantes precisamente por eso. Además, tendríamos dos ángulos rectos, con lo cual facilita el cálculo y con ello ya tendríamos directamente la distancia a la que se encuentra el barco. Esa sería la distancia a la que se encuentra el barco de la Tierra. Eso es una forma, sería el mar, ¿vale? No he pintado las olas, pero el mar o un río, en un río en el que sea navegable, claro. Y esa sería una forma de calcularlo mediante el uso de triángulos. Y bueno, esas serían dos de las principales formas para calcular las distancias inaccesibles. También tenemos aplicaciones dentro de la física y es que cuando los estudiantes llegan a tercero o cuarto
de la ESO a primero de bachillerato, en física tienen que usar fuerzas, y normalmente lo que se hace con las fuerzas es descomponerlas teniendo en cuenta los sistemas de referencia para que sea más fácil su cálculo. Teniendo en cuenta estos sistemas de referencia, por ejemplo, en un plano inclinado, si tenemos un objeto en un plano inclinado, pues hay varias fuerzas que actúan sobre él. Estaría la fuerza de la masa por la aceleración, por la masa por la gravedad, y sería el peso, que teniendo en cuenta el sistema en el que está ese objeto, lo dividiríamos en, eh, bueno, una de ellas en el seno y en el seno, teniendo en cuenta el ángulo que forme sería alfa, y por lo tanto podríamos calcular, teniendo en cuenta alfa, podríamos calcular el seno y el coseno con las mismas características que hemos calculado en el primer apartado. Con la circunferencia goniométrica hemos establecido la relación entre cuando tenemos un ángulo y una longitud. En este caso tendríamos un vector pues, de longitud de una longitud determinada, estaríamos de una magnitud determinada, y con esa magnitud pues vamos el módulo del vector, podríamos calcular el, las dos componentes tanto del eje de abscisa como del eje de ordenada de ese mismo sistema. También tendríamos la fuerza normal y por lo tanto a partir de ahí se puede ir calculando pues, hacia dónde se puede mover el cuerpo. Otra de las expresiones en cuanto a física se refiere es en un sistema lanzamiento parabólico, lo que se describe es la fuerza con la que se lanza un determinado objeto. Esa sería la velocidad a la que termina dirigiéndose, la velocidad inicial, y con esa velocidad inicial tenemos ese sería el ángulo, y con eso tenemos la velocidad inicial por el coseno de alfa y la velocidad inicial por el seno de alfa. Serían los resultados que podemos hallar fácilmente y que son muy útiles a la hora de resolver los problemas tanto de física como de matemáticas en los casos en los que utilizamos fuerzas o no por utilizar fuerzas ni velocidades, sino por utilizar simplemente vectores, ya que en matemáticas lo vamos a hacer de forma más genérica, no vamos a centrarnos en las fuerzas en concreto. Y otra aplicación, que era la que mencionaba al principio, es la de la astronomía. La astronomía ha estado presente desde el inicio del estudio de la trigonometría. ¿Y cómo ha estado presente? Pues por personalidades. Las civilizaciones siempre han querido saber qué es lo que ocurre en los astros, cómo poder describirlo, por qué está el Sol, dónde está, a qué distancia está de la Tierra, quién gira alrededor de quién, la Luna, cómo se mueve, los demás planetas cuando fueron siendo observados, pues, cómo se mueven, qué hay alrededor nuestro, qué hay alrededor de la Tierra. Siempre es una de las cosas, de los objetivos que ha tenido la humanidad, el saber más allá de nuestra Tierra, de donde estamos, qué es lo que hay. Pues para ello hay diferentes matemáticos, diferentes geómetras, que en su momento utilizaron los cálculos geométricos pues, para poder realizar algunos descubrimientos. Por ejemplo, Eratóstenes de Cirene, Eratóstenes de Cirene utilizó la sombra reflejada en dos ciudades que a priori su idea era que estuvieran en el mismo meridiano, pero la verdad es que se diferencian en 3 grados. En un meridiano, una de la otra se diferencia en 3 grados. Estamos hablando de la antigua Siena, que hoy se llama Asuán, y de Alejandría. Con estas dos ciudades, pues midió la sombra que realizaba el Sol en el solsticio de verano, y con ella, pues lo que le facilitó es que en el ángulo que formaba, y de hecho vamos a dibujarlo, a ver, sale una Tierra lo más redonda posible, efectivamente, es lo que quiso calcular el diámetro, perdón, el recorrido de la Tierra. Las dimensiones, ¿no? El tamaño longitudinal
de la esfera. Y aquí tendríamos cómo inciden los rayos. Vienen los rayos solares. Aquí tenemos un palo que no hace sombra. Y en esta ciudad tenemos otro palo que sí que hace sombra. Entonces, al venir los rayos por aquí, con la tangente, forman un ángulo. Pero este ángulo, por las propiedades de los ángulos, es el mismo que este. Y efectivamente es el mismo que este. Y los ángulos, por lo tanto, es el mismo que este. Con estos, con estos datos pudo calcular eh, que efectivamente bueno, lo que pudo calcular fue el tamaño de la Tierra, la determinación del tamaño de la Tierra. Y no se equivocó demasiado. Hay dos vertientes, una de ellas que dice que la medida que utilizaba era en estadios y el estadio, hay algunos que dicen que la medida que utilizaba era el estadio ático italiano, esa medida, y con esa sí se habría equivocado en unos 6.000 kilómetros. Mientras que si estuviéramos hablando del estadio egipcio o la medida correspondiente al estadio egipcio, no se habría equivocado en casi nada, ya que estaríamos hablando de que él calculaba en torno a 39.614 kilómetros, mientras que actualmente sabemos que son 40.008 kilómetros. Los tenemos considerados en la actualidad. Y con ello, pues, con ello lo hizo tal y como lo conocemos hoy día. Así es como lo desarrolló. Por otro lado, cuando posteriormente se quiso comprobar que la Tierra no era, que la Tierra era empíricamente esférica, que no era alargada por ninguno de los polos, por ninguno de los, por los meridianos, ni cuando querían comprobar que era totalmente esférica, pues se realizó una expedición para medir empíricamente y comparar las medidas. Llegaron a la conclusión de que era 20 kilómetros, había una diferencia de 20 kilómetros entre las dos expediciones, lo que probó que la Tierra estaba achatada ligeramente por los polos. En el siglo... Eso fue en el 1700, eso fue en el 1735. Y en la que participaron dos españoles, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. En el siglo IV a.C., Aristarco de Samos propuso un modelo heliocéntrico basado en los cálculos que él mismo realizó de las distancias entre la Tierra, la Luna y el Sol. Él cogía y decía, teniendo la Luna, la Tierra y el Sol, pues consideró en el momento en el que la Luna estaba en un cuarto creciente o menguante, la representaba de esta forma y veía desde qué distancia consideraba los ángulos que podíamos medir desde el Sol, la Luna y la Tierra. Con estos ángulos, con los ángulos que calculó, sabiendo que este sería un ángulo recto y por lo tanto podría aplicar el teorema de Pitágoras, el ángulo que calculó pues, precisamente era el ángulo que formaba la Luna con el Sol. Entonces, al tener este ángulo y estimar la distancia de la Tierra a la Luna, él, sin dar una distancia concreta, estimó que la distancia de la Tierra y el Sol era unas 20 veces, entre unas 18 y unas 20 veces, mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. Lo cual, pues, es curioso. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta pues, que con los medios que había, pues este tipo de resultados son muy interesantes. Y con esto finalizamos las aplicaciones que tienen la resolución de triángulos, aunque hay muchísimas aplicaciones de la resolución de triángulos que podemos dar pues, como más ejemplo. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.